Gracias, señora presidenta. Como primera consideración, cabe destacar que para determinar si se debe aceptar una acusación constitucional, se deben considerar dos elementos. El primero, de carácter jurídico, definido por la realización de alguno de los supuestos establecidos por la Constitución para su procedencia, y un segundo elemento es de carácter político y consiste en la gravedad que se atribuye a la infracción o falta que se imputa el caso concreto. Este análisis, Presidenta, además debemos hacerlo desde la forma más objetiva e independiente, ya que considerar para estos efectos al Senado como una suerte de club social o fraternidad de amigos constituiría una infracción grave a nuestro deber como senadores. Ahora bien, en cuanto al capítulo primero de la acusación, se debe aclarar que la responsabilidad política que se le atribuye al exministro Chadwick se relaciona con la infracción a un estándar de actuación fijado por normas constitucionales y legales. Este estándar, referido al respeto y garantía de los derechos humanos, exige una responsabilidad mayor por parte de la autoridad política. No se trata de normas meramente reglamentarias o administrativas. Se trata de normas que flanquean, regulan y garantizan derechos fundamentales, las cuales fijan un parámetro de actuación acorde con la trascendencia y la universalidad de los derechos protegidos. Los derechos humanos establecidos en estas normas son universales, le pertenecen a toda persona por igual y son prioritarios. Que sean prioritarios significa que para su resguardo efectivo no basta con el cumplimiento meramente formal de normas administrativas. En este caso, el exministro del Interior debió realizar actos idóneos, proporcionales y eficaces ante los hechos que conoció o estuvo en posición de conocer, vinculado con la denuncia concreta de numerosas conductas calificadas como violaciones a los derechos humanos por una autoridad pública con competencia en la materia, como lo es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estos actos idóneos, proporcionales y eficaces, el exministro lo debió realizar con la finalidad de prevenir nuevos atentados contra la población civil por parte de agentes del Estado que forman parte de una institución sobre la cual tiene responsabilidad política directa y jerárquica, como lo es Carabineros de Chile. Frente a esto, Presidenta, la defensa del acusado ha sostenido que las numerosas querellas y denuncias interpuestas por el INDH no sirven para acreditar los hechos de la acusación por vincularse a investigaciones penales en curso. Sin embargo, si tuviéramos que esperar la culminación de dichos procesos penales, se haría imposible hacer efectiva la responsabilidad política de los ministros de Estado, la que solo se puede requerir hasta 6 meses posterior de haber dejado el cargo. Esto demuestra, una vez más, que la responsabilidad política y constitucional de un exministro de Estado tiene un sentido y alcance muy distinto a la responsabilidad criminal que le podría corresponder tanto a los autores directos como a la autoridad civil por crímenes de lesa humanidad, en conformidad a lo establecido por la Ley 20.357 y por el Estatuto de Roma. Además, se ha dicho por la defensa que operativamente Carabineros de Chile sería una institución que contaría con total independencia y autonomía frente al Ministerio del Interior. Quiero señalar, Presidenta, con mucha fuerza, que es inaceptable que esa afirmación pase desapercibida. Y voy a ser claro en esta materia. No existe independencia ni autonomía de ninguna institución del Estado cuando se trata de la violación de los derechos humanos. Este no es un asunto técnico operativo de Carabineros, ya que el respeto a los derechos humanos no se reduce al cumplimiento de meras formalidades vacías. De esta forma, ningún órgano del Estado, y menos Carabineros, puede ampararse en su autonomía. Y en este contexto, un ministro de Estado que renuncia a su deber de ejercer un control material sobre Carabineros de Chile a través de actos idóneos, proporcionales y eficaces, está violando la Constitución y las leyes, dejando las normas sobre protección de los derechos humanos sin aplicación. Es así como el acusado, en su calidad de ministro del Interior, debía garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos de la población civil en el periodo en cuestión, que va desde el 18 al 28 de octubre de este año. Esta era una obligación personal y propia del ministro, no de terceros. Cabe recordar, Presidenta,
que este punto, los criterios establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos sobre esta materia, la cual forma parte de nuestro ordenamiento constitucional, conforme lo establecido en el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Es así como, de acuerdo al artículo 1 de la Convención Americana, es obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, el no violar directa ni indirectamente por acciones u omisiones los derechos y libertades fundamentales de las personas. Esto supone una obligación de frenar y de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, lo decisivo es determinar si una violación en este ámbito ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público. En esta materia, la defensa del acusado ha intentado confundir la discusión, haciendo referencia a los requisitos de la omisión en materia penal. Esto es un error, porque esta no es una imputación penal, sino que es una imputación política constitucional. En este contexto, la omisión, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, consiste en no dictar acciones de cumplimiento para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Se incumple esta obligación cuando no se dictan medidas suficientes y efectivas frente a actos generalizados de tortura, de apremios ilegítimos, de maltrato y de violencia sexual, conforme lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso cabe preguntarse qué medidas de cumplimiento dictó el ministro Chadwick entre el 18 y el 28 de octubre de este año frente a la información pública que daba cuenta de violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile, institución respecto de la cual tiene una posición jerárquica. El día 22 de octubre del año 2019 ya existían 269 personas heridas y 30 acciones judiciales interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos, entre ellos 9 amparos, 3 querellas por violencia sexual y 18 querellas por otros hechos ilícitos. Ese día, ¿qué estaba haciendo el acusado según su defensa? Mandaba oficios solicitando alguna información. El día siguiente, 23 de octubre, se sumaban una querella por torturas en contra de miembros de la 43 Comisaría de Carabineros. El mismo día, en Tarapacá, se confirmaba que un joven de 22 años había perdido un ojo durante protestas en Alto Hospicio. A esa fecha, ¿qué hacía el señor Chadwick según su defensa? Mandaba oficios solicitando alguna información. El día 24 de octubre, en Quilpué, se habían interpuesto 3 querellas por torturas, apremios ilegítimos y vejámenes sexuales. El día 25 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informaba que ya existían 582 personas heridas y 67 acciones judiciales, entre ellas 12 querellas por violación sexual. El día 28 de octubre existían antecedentes sobre 127 personas con lesiones oculares. Frente a este patrón de violaciones a los derechos humanos, la defensa nos dice que el acusado seguía mandando algunos oficios pidiendo alguna información. Cabe destacar en este punto que el acusado tenía atribuciones directas para realizar el control y dirección de los funcionarios encargados de la seguridad pública. Es así como el artículo 3 de la Ley 20.502 del Ministerio del Interior explicita que el ministro del Interior tiene facultad para autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones legales en materia de seguridad pública, a la vez que la ley le faculta para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control en lo que refiere a actos delictuales y violencia. La misma ley citada indica que las fuerzas de orden y seguridad pública dependen directamente del Ministerio del Interior, cuyo titular, en consecuencia, es la autoridad política responsable en materias de seguridad pública. En este contexto, el no haber tomado medidas idóneas, proporcionales ni eficaces de forma oportuna, el no haber hecho uso de sus facultades de control y coordinación para frenar la vulneración de derechos humanos por miembros de una institución que depende directamente del Ministerio del Interior, implica indefectiblemente responsabilidad política y constitucional del acusado por no cumplir con su deber de garante. Frente a una denuncia, Presidenta, por tortura, por abuso sexual, por mutilaciones, por lesiones graves, no basta con dictar un oficio pidiendo alguna información, no basta con hacer una declaración pública señalando que se deben respetar los derechos humanos. En ese punto, tanto el abogado del acusado como el propio exministro ha reiterado en diversos tonos que no habría existido un actuar deliberado del acusado. Sobre esta materia se debe aclarar algo que es básico. La intencionalidad de un acto no se define a partir de descubrir lo que pensaba la persona acusada, lo que solo se lograría a partir de un acto imposible que es meterse en la mente del acusado.
De esta forma, la intencionalidad no se descubre, sino que se imputa, se atribuye a partir del análisis de la conducta del acusado, de lo que hizo y lo que dejó de hacer. En este ámbito hay varios antecedentes relevantes, Presidenta. Por otra parte, entre los días 18 y 28 de octubre existían reportes periódicos por parte del Instituto de Derechos Humanos que daban cuenta de los patrones de violencia sistemáticos ejercidos por agentes policiales en contra de la población civil. Estos son antecedentes emanados por un órgano del Estado con competencias en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Es por esto que sus informes, denuncias y querellas constituyen antecedentes suficientes para exigir el cumplimiento del deber de prevenir la violación de derechos humanos por parte del personal de Carabineros. Este deber es exigible precisamente a la autoridad política, quien jerárquicamente se encuentra sobre Carabineros de Chile, que es precisamente el ministro del Interior. El día 23 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló públicamente que condenaba el uso excesivo de fuerza en contra de quienes se manifestaban en Chile, indicándose expresamente que el uso de armas era una medida extrema y no debían utilizarse salvo situaciones excepcionales. Frente a esto, yo quisiera preguntar, ¿cuántas declaraciones dio el acusado reconociendo las masivas y sistemáticas lesiones oculares provocadas por Carabineros? ¿Qué tipo de control efectivo ejerció sobre Carabineros mientras se conocían denuncias por apremios ilegítimos en contra de manifestantes? ¿Qué tipo de medida urgente practicó el acusado para evitar la continuación de los abusos sexuales y las torturas que estaban siendo denunciadas por el Instituto de Derechos Humanos? ¿Qué medida concreta dictó el acusado para asegurar que las personas ejercieron su derecho a manifestarse sin miedo a perder la vista? ¿Qué investigación ordenó sobre la composición de balines de Carabineros? ¿Qué responsabilidad le exigió el ministro del Interior al director nacional de Carabineros frente a las vulneraciones de protocolos? En este contexto, Presidenta, el solo hecho de hacer numerosas declaraciones públicas sosteniendo de manera genérica que la institucionalidad funciona, que existen protocolos que deben ser respetados, que se van a perseguir las responsabilidades de quienes vulneren esos protocolos y los derechos de las personas, constituyen actos vacíos, meramente formales. Y en materia judicial cabe preguntarse, ¿cuántas querellas interpuso el ministro del Interior en contra del personal militar o policial? Esta pregunta es relevante, Presidenta, toda vez que se ha informado profusamente a la prensa sobre múltiples querellas interpuestas por Interior en contra de civiles, por Ley de Seguridad Interior del Estado, pero al parecer se olvida que esa misma ley, en su artículo 4, letra E, establece expresamente como delito la desobediencia por parte de policías y militares a las órdenes de la autoridad. ¿Cuántas querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado se interpusieron en contra de Carabineros que infringieron sus obligaciones legales? La respuesta es ninguna, Presidenta. En cuanto al capítulo segundo, rápidamente, me parecen relevantes dos materias: las detenciones efectuadas en contra de personas que vulneraron el toque de queda y la no entrega de los listados de detenidos en distintas comisarías del país. Durante este estado de excepción decretado durante el mes de octubre del año 2019, a través de un decreto que incluyó la firma del acusado, se vulneraron derechos y garantías fundamentales de quienes fueron detenidos por infracción al toque de queda, lo que ninguna disposición legal autoriza. La defensa del acusado niega que tales detenciones sean ilegales por haber sido realizadas en fragancia. Sin embargo, esto atenta en contra de los artículos 129 y 124 del Código Procesal Penal, que solo habilitan a la detención por faltas en casos determinados por la propia ley, lo que no incluyen la infracción al toque de queda. Quedan pocos minutos y esto resulta aún más grave si se considera que, acorde a las cifras entregadas por la misma institución de Carabineros de Chile, fueron más de 1.400 personas las detenidas durante el toque de queda del mes de octubre del presente año. Por otra parte, se imputa al exministro en no haber hecho ninguna actuación efectiva para evitar la falta de comunicación oficial del registro de detenidos en las comisarías y las negativas de los funcionarios de las mismas para dar la información a los abogados que las estaban solicitando. Presidenta, para concluir, me permito citar algo que sostuvo el propio acusado ante este Senado en el día de ayer. Que no exista impunidad es la forma como la democracia se defiende frente a las violaciones a los derechos humanos. He dicho, Presidenta, por lo tanto voy a votar a favor los dos capítulos. Gracias, senador Bianchi. Tiene la palabra el senador Víctor Pérez.